Hola chicos, en este video vamos a mirar el concepto de herencia en C++. Bueno, ¿qué es el concepto de herencia? Bueno, es una de las características más importantes del paradigma orientado a objetos. Con la herencia permite entonces la reutilización de código, ya que se pueden implementar o crear pues nuevas clases a partir de otras ya existentes, haciendo que las nuevas clases hijas, por decirlo así, adquieran entonces los atributos y métodos definidos en la clase padre. Entonces, como la clase padre ya va a tener unos atributos definidos, la clase hija pues los va a poder utilizar. En este caso entonces vamos a evitar tener que volver a definir entonces atributos o métodos que ya están dentro de la clase padre. Entonces ahí es donde hablamos del concepto de reutilización de código. En ese sentido, entonces, en herencia se usan como sinónimo los siguientes términos: clase base y clase derivada. O también como clase padre y clase hija. O superclase y subclase. Los tres términos entonces son sinónimos para entonces representar el concepto de herencia. Al implementar la herencia, se va desde lo general o abstracto hasta lo particular o definido. Por ejemplo, miremos este concepto de qué es lo abstracto hasta qué es lo particular o definido. Pensemos entonces en la clase trabajador o en la entidad trabajador. Un trabajador es algo muy amplio, es algo muy abstracto. ¿Por qué? Porque ahí pueden existir varios tipos de trabajadores dentro de las empresas. Entonces, ahí en este caso, trabajador no está haciendo referencia a un tipo de trabajador en particular. Por el contrario, si pensamos el concepto de taxista, operario, servicios generales o docente, por ejemplo, entonces ahí sí estamos haciendo alusión o referencia a algo más específico. Es por ello que en la herencia entonces se usa el concepto de es un o es un tipo de. Cualquiera de los dos términos puede ser válido. Por ejemplo, servicio general es un tipo de trabajador. O también se podría leer como servicios generales es un tipo de trabajador. Entonces, ahí indistintamente qué frase quieran utilizar, es un o una o es un tipo de, estamos representando entonces la parte de la herencia. Y entonces, si uno lo lee aquí, pues es algo lógico, ¿no? Claro, un trabajador tipo servicios generales, pues de manera general es un trabajador o es un tipo de trabajador. En C++ existen dos tipos de herencia básica. La primera entonces es la herencia simple y la herencia múltiple. En la simple, una clase derivada hereda de una única clase base. Entonces tenemos una clase principal o una superclase y de esa superclase heredan varias subclases. En este caso, de una subclase también puede heredar una otra subclase, como lo está haciendo entonces aquí la subclase 3. ¿Qué pasa entonces en este caso con el concepto de subclase 2 aquí? Esta clase está cumpliendo dos roles. Está cumpliendo el rol de ser una clase hija o una clase heredada o derivada y ser entonces superclase, porque también subclase entonces tiene una clase hija que es la subclase 3. Y tenemos entonces la herencia múltiple. Una clase derivada hereda de dos clases base. Entonces, tenemos la superclase, tenemos dos subclases que heredan directamente de superclase. Hasta aquí, hasta la subclase 1 y 2, es una herencia pues simple, pero la subclase 3 se puede crear o va a heredar características de la subclase 1 y de la subclase 2. Entonces, aquí decimos que subclase 3 tiene dos clases padres. Bueno, ¿cuál es la sintaxis? En C++, entonces, las clases hijas deben especificar en la definición de su clase el nombre de la clase padre o de las clases padres, si es que se va a hacer entonces en este caso una herencia múltiple. ¿Bien? La sintaxis es la siguiente: class, nombre de la clase hija, dos puntos, después especificamos el acceso, tipo de modificador de acceso que tiene, puede ser público, privado, protegido. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo en el cual entonces implementemos accesos a partes privadas o protegidas de una superclase. Aquí para el ejemplo vamos a hacer entonces que el acceso entonces sea de tipo público. Entonces colocamos aquí acceso, nombre de la clase padre número 1,
coma, y si vamos a hacer herencia múltiple, entonces colocaríamos el segundo nombre de la segunda clase, pues, de la cual vamos a heredar. Si es una herencia simple, entonces solamente pues sería el nombre de la clase padre, no más. Y ya pues la clase hija pues ya va a tener entonces sus atributos, métodos o constructores, ya bien sea pues públicos, privados o protegidos, tal y pues como hacemos pues una clase normal. Vamos a hacer un ejemplo de herencia. Se requiere implementar una aplicación en C++ que gestione los datos y calcule el valor a pagar a los docentes de una institución universitaria. Si se conoce, bien, que están categorizados, en dos tipos: tiempo completo y docente hora cátedra. Bien, entonces, en este caso tenemos un concepto que es general, que es abstracto, que es en este caso pues docente. Bien, no estamos haciendo referencia a ningún tipo de docente en particular, pero cuando ya hablamos de docente tiempo completo o hora cátedra, ya es algo más específico. Los docentes tiempo completo tienen un salario establecido del doble del salario mínimo mensual legal vigente y una cantidad de horas mensuales mínimas de investigación. Como mínimo, pues el docente pues tendrá que cumplir con 8 horas de investigación, docente tiempo completo. Para calcular el pago de los docentes hora cátedra, se tienen en cuenta la cantidad de horas trabajadas en el mes y el nivel de estudios. Entonces, dependiendo del nivel de estudios, vamos a ir aumentando un poquitico a el valor base del valor de la hora, pues que especifica la institución. Vamos a tomarla como 38.500 como base. Y a partir del nivel de estudio se va a ir incrementando un poquitico pues el porcentaje de ese valor. En general, el docente de tiempo completo y el docente hora cátedra están descritos por nombre, identificación, apellido, nombre y nivel de estudio. Es decir, estos son atributos que son comunes para los dos tipos de docentes. En este caso, entonces, el docente de tiempo completo y el docente hora cátedra son las clases hijas. Bien, es decir, son un tipo de docente, que en este caso, entonces, docente será ante nuestra clase padre. Miremos entonces el diagrama de clases. Tenemos la superclase docente que define entonces los atributos comunes o generales pues para cualquier tipo de docente. Entonces cualquier tipo de docente tiene una identificación, apellido, nombre, profesión y un salario. Y pues los métodos para poder entonces manipular los atributos. Y tenemos entonces las dos clases fijas. Vamos a hacer herencia. Entonces el docente de tiempo completo va a heredar de docente. Es decir, docente de tiempo completo va a poder utilizar todo lo que es público de docente, como todo lo definimos, vamos a definirlo como todo público, entonces pues va a poder acceder a cualquiera de estos atributos y métodos que estamos definiendo aquí. Aparte de eso, pues el docente pues también obviamente puede definir sus propios atributos, ¿bien? Para hacer una mejor especificación como tal. Y tenemos entonces el docente hora cátedra, que también va a heredar de docente, por lo tanto también va a poder adquirir o utilizar los atributos y métodos de docente, y aparte de eso, docente hora cátedra, entonces tiene una cantidad de horas trabajadas y un nivel de estudios, con el cual entonces se va a calcular el valor a pagar para él. Decimos entonces en este caso que este diagrama de clases está representando una jerarquía de clases de dos niveles, donde en el primer nivel pues tenemos a la superclase y en un segundo nivel pues que son las clases que heredan directamente de esa superclase, entonces estarían en el nivel número 2. Si, por ejemplo, tuviéramos un docente especial, como por ejemplo un docente medio tiempo, perfectamente podría heredar las características del tiempo completo, por ejemplo. Entonces, en este caso aquí, el docente medio tiempo heredaría de docente tiempo completo, entonces esa otra clase ya nos haría entonces que nuestra jerarquía de clases fuera de 3 niveles. Bien. Miremos entonces rápidamente la definición de las clases, los .h. Tenemos entonces nuestra superclase docente con sus atributos, bueno, lo que estaba en el diagrama de clases. Las subclases, bueno, ¿dónde está implementando la parte de la herencia? Aquí en la definición. Entonces, class, docente de tiempo completo, 2 puntos, y vamos a acceder a la parte pública de docente. Y tiene entonces su cantidad de horas de investigación. Y en este caso, docente hora cátedra, entonces lo mismo, va a heredar de la clase docente todo lo que tenga entonces en la parte pública.
Bueno, el ejemplo completo está en el campus publicado como docentesherencia.si. Vamos entonces a hacer la implementación aquí nosotros. Vamos a hacer entonces un nuevo proyecto de console application. Bien, entonces me dice que es docentes herencia. Entonces creemos un proyecto aquí, docentes herencia. Siguiente. Y fin, ya creamos entonces nuestro proyecto. Y vamos a crear entonces las clases. ¿Con cuál comenzamos? Con la superclase. Entonces sería docente. ¿Bien? Verificamos entonces aquí, igual darle clic aquí en el segundo, la segunda opción para que todo nos quede pues en el mismo folder, tanto el .h como el .cpp. Bien, entonces tenemos aquí nuestra definición de docente. Necesitamos entonces aquí el archivo de cabecera y Ostrea para utilizar el string std. Bien, yo ya tengo entonces aquí, mismo que tenemos en el diagrama de clases, la definición de los atributos y de los métodos o el comportamiento. Esto pues para agilizar pues aquí en el video y que no nos quede pues como tan largo. Entonces, aquí tenemos ya pues los atributos y el comportamiento. Bien, bueno, parte protegida y privada, vamos a dejarlo entonces así. En el próximo video vamos a mirar cómo trabajar con estos dos modificadores de acceso. Bien, venimos entonces acá a nuestra clase docente, que necesitamos entonces en este caso aquí incluir nuestro archivo de cabecera y Ostrea y obviamente pues docente.h. ¿Qué va a hacer entonces el constructor? Va a darle entonces valores iniciales a los atributos. Entonces al número de identificación vale 0 y vamos a hacer una asignación múltiple aquí tanto para apellido, nombre y profesión. Vamos a darle entonces en este caso un guioncito. Puede ser una cadena vacía, un guión, bueno, lo que ustedes necesiten ahí. Y salario también vale 0. Eso es lo básico, pues que hemos trabajado hasta el momento con la parte de los constructores y demás. Y también tengo entonces en este caso aquí pues definido ya pues los métodos. Hacer más rápido, más ágil el video. Pues, ¿sí? Bien, entonces tenemos un método para asignar el número de identificación. Vamos a leerlo. Entonces le decimos aquí, ingrese el número de identificación. Identificación. Y leemos. Set num id. Leemos entonces el apellido. Recuerden que primero que todo hacemos una limpieza del buffer de lectura para poder leer la cadena. Ingrese el apellido. Utilizamos nuestro método getLine. Sein y apellido. Bien, esto mismo lo replicamos para leer el nombre del docente. Simplemente le cambiamos pues aquí el mensaje y le cambiamos pues obviamente aquí el atributo a leer. Igualmente entonces lo hacemos para la profesión. Ingrese la profesión y leemos profesión. En nuestro método de retornar, pues ya está, es lo básico. Retornar la identificación, retornar el nombre, el apellido, bueno, ya lo hemos visto. Y retornar el salario. Bien. Estos son los métodos y los comportamientos pues, básicos pues, para cualquier tipo de docente. Aquí no puede estar el valor a pagar, calcular el salario, porque no es algo generalizado, ya es algo más específico de cada clase, entonces por eso no aparece aquí, pero sí tenemos un método que nos permite el poder obtener el salario dependiendo pues de lo que como se haya calculado. Entonces ese método sí puede ser general. Hacemos entonces nuestra otra clase, comencemos entonces con el docente tiempo completo, misma carpeta obviamente. Tenemos entonces aquí nuestro docente tiempo completo. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos entonces lo mismo. Necesitamos esto también, porque como ya vamos a hacer herencia, entonces docente tiempo completo necesita
bien, el poder entonces acceder a la clase docente para hacer la herencia. La herencia la vamos a aplicar aquí, entonces sería, vamos a acceder a la parte pública de ¿quién? De docente. Esta es entonces ya la implementación de la herencia. ¿Qué atributos tiene entonces, en este caso, el docente tiempo completo? Bueno, también los tengo aquí ya listicos. Eso es lo que teníamos. Corremos esta parte. Entonces nos quedó, un docente tiempo completo tiene cantidad de horas, su constructor, leer la cantidad de horas, obtenerlas y calcular el salario. Bien, bueno, así como en este caso entonces, en docente, bien, a nivel general, entonces, bueno, constructores y demás. Bien, ya nos vamos acá a el CPP. ¿Qué necesitamos entonces aquí en el CPP? Lo mismo acá, incluir el archivo IOSTREAM e incluir también entonces la clase docente, obviamente, para poder acceder a los atributos que tenemos allá. ¿Qué va a hacer entonces nuestro método constructor de docente tiempo completo? Coja entonces aquí la cantidad de horas y asígnalas a 8 de manera predeterminada. ¿Por qué a 8? Según el ejercicio que nos están planteando, un docente tiempo completo tiene entonces unas horas mensuales mínimas de investigación de 8. Bien, entonces como mínimo tiene que hacer eso. Ya si él hace más, pues bueno, eso ya será otra cosa. No puede hacer menos de ahí. ¿Ok? Entonces vamos a asignar cantidad de investigación como 8. Y vamos entonces a definir el comportamiento para cada uno de los atributos. Ya lo tengo entonces aquí, sería set horas de investigación. Bueno, vamos a hacer una lectura, voy a copiarla de acá. Entonces aquí será un valor numérico. Le decimos entonces aquí, ingrese el número de horas de investigación. Y leemos cantidad de horas de investigación. Ya tenemos nuestro método retornar, bueno, simplemente retornar y calcular el salario. Bien. Voy a dejarlo así y entonces voy a hacer la implementación de la otra clase y ahora miramos entonces cómo calculamos el salario de los dos docentes. Bien, esta es entonces toda nuestra clase de docente tiempo completo. Vamos a hacer entonces la siguiente, que se llama docente hora cátedra. Vean. Bien, ¿qué necesitamos entonces aquí? Lo mismo que necesitaría pues docente tiempo completo. Entonces necesitamos el archivo de cabecera, Diostrea, y necesitamos entonces decirle, mire, usted también tiene que acceder o poder acceder a la clase docente para poder hacer la herencia. Public, y vamos a acceder a docente. Aquí también hicimos la herencia con docente de la cátedra. ¿Qué tiene un docente de la cátedra? Tiene estos atributos de acá y estos métodos. Voy a borrarlo aquí. Un docente de tiempo hora cátedra tiene cantidad de horas trabajadas y su nivel de estudios, de acuerdo, pues se le va a pagar, a calcular pues el salario. Constructores, asignar horas, obtener las horas, asignar el nivel, obtener el nivel y calcular el salario también. Bien, vamos aquí a nuestro CPP. ¿Qué necesitamos aquí? Lo mismo. IOSTREAM y el archivo de cabecera de docente. Y pues obviamente aparte pues también lo de hora cátedra. Cojamos entonces aquí nuestros atributos y en el constructor le vamos a decir, bueno, a 0, cantidad de horas trabajadas y nivel de estudios, coloquémosle un guioncito también. Sigamos entonces por acá y tenemos el comportamiento para el docente. Para el docente hora cátedra. Necesitamos leer horas trabajar. Voy a copiar del día acá. Y le cambiamos simplemente entonces el mensaje aquí. Ingrese el número de horas trabajadas o dictadas. Bueno, como se quiera poner ahí. Y leemos el valor o el atributo cantidad de horas trabajadas. Set nivel de estudios. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Vamos a utilizar un mecanismo aquí que nos facilite la parte pues de la lectura. Voy a colocarle un menucito a la persona, ¿bien?
para que seleccione, para que no ingrese, porque pues ahí el ingreso, el nivel de estudios, pues de pronto queda más complejo. No se sabe cómo va a escribir la persona, tecnólogo o tecnología, bien, por ejemplo, o si tiene maestría, a veces escribe maestría, a veces escribe magíster, a veces escribe maestro, entonces es difícil ahí. Entonces lo que vamos a hacer aquí para el nivel de estudios es colocar un menucito para que la persona seleccione. Bueno, ¿cuáles son los niveles de estudio? Digamos, por ejemplo, en este caso puede ser de los básicos, entonces sería, bueno, comencemos con el tecnólogo, puede ser entonces un profesional, bien, vale, un trabajo que puedan ver, puede ser entonces nivel especialista, puede ser nivel maestría, tiene una maestría el docente, o pues puede ser el nivel más alto, puede ser entonces un doctorado. Bien, esos son los niveles pues, de estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso acá? Bueno, vamos a declarar una variable de tipo entero para leer la opción en el menú. Bien. Voy a colocar un mensajito aquí inicial, digamos, entonces que estos son los tipos de niveles de estudio o niveles de estudio, como le quieran poner ahí. Entonces, sacámosle un salto de línea. Y voy a hacer un for. Voy a recorrer ese arreglo que creamos aquí de tipo string. Y menor que 5 porque son 5 opciones. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y más. Bien. Pero nuestro ciclo for no necesita ni ellas porque es una sola instrucción la que vamos a hacer aquí. Cout y voy a mostrar entonces este formatico. Voy a coger la variable del bucle y le sumo 1. Después le coloco un puntico aquí, bien, una cadenita, es como para colocarle pues la numeración del menú. Y después le digo entonces en este caso, imprímame lo que tiene tipos en la posición I. Y finalmente salto de línea. Entonces el menucito me va a quedar, bueno, 1, bien, y me imprime lo que tenga el array tipo en la posición 0, entonces me va a decir tecnólogo. 2, profesional. 3, especialista, bueno, y así sucesivamente. Cuando ya salga el book, que ya me hizo pues el menucito completo, entonces vamos a decirle, bueno, vaya y seleccione, ¿no? Digámosle aquí, seleccione nivel de estudios, bien, entonces hacemos la parte de la lectura. EIM, opción. Opción, bien. Después de que lea la opción, pues que la presenta desde 1, que vamos a decirle entonces, al nivel de estudios le asignamos, bien bonito, a nivel de estudio le asignamos que lo que tenga tipos en la posición opción -1. ¿Por qué -1? Claro, porque el menú comenzó en 1. Bien. Entonces dice 1, tecnólogo, 2, profesional. Entonces él dice, no, yo soy especialista. Entonces dice 1, 2, 3. Especialista, él escogió como 3. Entonces él vino y escribió 3 acá. Entonces tengo que calcular esa posición. Entonces él escribió 3, entonces le resto menos 1, te daría 2, posición 2. Posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces por eso le restamos ahí -1 para poder ubicarnos de manera correcta dentro del arreglo de los tipos. Bien, tenemos entonces aquí obtener cantidad de horas trabajadas, bien, obtener nivel de estudios y calcular el salario. Llegamos entonces a este punto. Bien, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que el docente tiempo completo se gana el doble. Bien, él dice aquí un salario establecido del doble del salario mínimo mensual legal vigente. Supongamos entonces que nuestro salario pues, está actualmente redondeando en 910,000 pesos. Y esto es el doble, ¿no? Entonces se gana el doble. Simplemente entonces le decimos, mire, a el atributo salario le asignamos pues el doble. Mire que en este caso salario, ¿de dónde es? Salario fue definido en la superclase docente, entonces lo podemos utilizar desde allá. Igualmente, pues todo lo que ya leímos previamente, ¿no? Número, identificación, apellido, todos son atributos de, vamos aquí a la docente,
Todos son atributos de la clase padre. Este es entonces calcular el salario para la persona, para el docente de tiempo completo. Nada tiene que ver las horas de investigación, eso es algo adicional ahí. Entonces no influye en el valor a pagar. Vamos entonces a calcular el salario, bien, de nuestro docente hora cátedra. Aquí sí influye el nivel de estudios. Y obviamente pues también hay que tener en cuenta la cantidad de horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Básicamente entonces sería, vamos a hacer un condicional. Vamos a preguntar por el valor del nivel de estudios, la cadena. Como es un string, lo podemos comparar como si fuera un número. Pero obviamente, entonces, a la hora de comparar, entonces sería contra una cadena, ¿no? Entonces, si nivel de estudios es igual que tecnólogo, bien, ya no son necesarias, pero bueno, para que quede más organizado y quede más claro, pero apenas vamos a hacer una sola línea, una sola instrucción. Entonces le decimos en este caso aquí que al salario le asignamos, bien, vamos a coger entonces como un valor base del valor de la hora como 38.500 pesos por la cantidad de horas trabajadas. Entonces el tecnólogo solamente se gana pues el valor de la hora básica, ¿listo? O base, que sean los 38.500 y multiplicamos por la cantidad de horas trabajadas. Ahora, sigamos entonces con los siguientes niveles. Seguimos entonces ahí con profesional. El profesional, vamos a decir entonces que se gana un 30% adicional al valor de la hora base. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Una operación matemática sencilla. Que aquí le sumamos los 38.500 por el 0.3. Es como yo haber hecho lo siguiente, ¿no? Entonces sería 38.500 por el 30%. Es decir, se le va a aumentar 11.500 y le sumamos pues obviamente otra vez los 38.500. Entonces en este caso para un profesional el valor de la hora queda en 50.050 pesos. Y obviamente pues después lo multiplicamos por la cantidad de horas trabajadas. Bien, eso mismo entonces ya lo replicamos para los demás niveles de estudio. Por eso entonces aquí especialista, digamos entonces que se gana pues un 50%, pues, el doble pues en este caso, bueno, la mitad pues de lo que es el 38.500. Sigamos acá con el siguiente nivel, que sería pues maestría. Digamos entonces que aquí ya se gana pues en este caso, no sé, pongámosle aquí un 80%, bien, de lo que es maestría. Y el último y el grado más alto en este caso entonces sería doctorado, digamos pues que se gana el doble. Entonces pues no hay necesidad pues de multiplicar todo esto aquí, entonces vamos a decir lo siguiente acá. Multipliquemos esto por 2. ¿Listo? Entonces este señor se gana pues el doble por una hora. Y obviamente pues después lo multiplicamos por la cantidad de horas trabajadas. Aquí están todos los 5 niveles. 1, 2, 3, 4 y 5 niveles de estudios. Bien. Bueno, no sé si entonces en este caso prestaron atención y mire que hay algo particular aquí. En la clase de docente de tiempo completo tenemos un método set salario. Ese mismo método también está definido en el docente hora cátedra. Le coloqué el mismo nombre. No importa que llamen igual. No va a haber confusión. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a llamar al método set salario con el objeto correspondiente. Entonces ahí no hay problema. Bueno, ya hicimos entonces la implementación de todas nuestras clases y entonces ahora vamos a hacer la prueba en el main. ¿Qué necesitamos entonces en el main en este caso? Incluir los dos archivos de cabecera que vamos a utilizar acá. Entonces sería docente hora cátedra y docente tiempo completo. No incluimos a docente porque no estamos haciendo uso de él directamente. Docente lo está utilizando ya son las clases fijas, entonces no lo incluimos acá. Bueno, vamos entonces a hacer una prueba aquí, bien, con el docente tiempo completo y el docente hora cátedra. Vamos a definir entonces dos objetos, bien.
Entonces vamos a decir en este caso acá, voy a definir un objeto de la clase docente de tiempo completo. Comencemos con este. ¿Sí? Digámosle que se llama objeto ese, objeto de tiempo completo. ¿Sí? Puedo hacer ya una prueba acá. Voy a colocar los mensajitos ya aprovechando pues que nos coloca entonces aquí. Entonces sería, esto sería prueba de PC de tiempo completo. ¿Bien? Yo podría entonces hacer lo siguiente aquí de una vez. Vamos a imprimir, bueno, necesitaría un poco de espacios, casi sin espaciecitos, no importa. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente aquí. Yo directamente podría hacer esto. Obténgame el salario. Y hagamos un salto de línea acá. Lo vemos. ¿Qué nos salía ahí al obtener el salario? Bueno, tenemos errores, bien. Nos va a decir, bueno, esta es la prueba de nuestro tiempo completo, y nos va a decir salario, pues cero. Pero ¿cómo así si ya nosotros tenemos aquí el método para calcular eso? Pero es que no lo hemos llamado. Cuando yo voy a imprimir el salario, bien, ¿qué le dijo aquí el constructor de docente? Pues que salario pues vale cero. Y con eso está. Si yo vengo y pruebo los demás atributos, bien, por ejemplo acá en el main, y le digo, no, mire, también quiero imprimir todo lo de docente. Entonces voy a decirle aquí, mire, obténgame el número de identificación, obténgame el apellido, obténgame el nombre, obténgame la profesión y obténgame la cantidad de horas de investigación. Le pusimos a ese método obtener horas de investigación. La prueba nuevamente. ¿Qué me dijo todo esto? Cero. Estamos aquí, básicamente estamos imprimiendo todo lo que nos está haciendo el constructor de la clase docente. Nombre de identificación cero. Nombre, apellido, profesión, guiones. 8, este 8, ¿dónde salió? Este 8 es la cantidad de horas de investigación. ¿Eso quién lo asignó? Eso lo asignó directamente el constructor de docente tiempo completo. Y el último 0 es ¿qué? Es entonces el salario que lo está asignando la clase docente. Bien. Ahora vamos a leer. ¿Listo? Entonces, después de hacer lo que todo vamos a leer, entonces después imprimimos nuevamente. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces en este caso? Voy a copiar esto de acá. Entonces simplemente comenzamos a utilizar los métodos set. Pone el objeto, entonces set número de identificación, set apellido, set nombre, set profesión. Bien. Podría yo leer también la cantidad de horas de investigación, set horas de investigación. Ahora hacemos una prueba. Y en este caso entonces set salario. Vamos a calcular ahora sí el salario. Ahora, ¿qué pasa con estas horas de investigación? Yo no las podría leer. Ya él de todas maneras tiene un valor por defecto, que sería entonces 8, ¿no? Pero si quisiera leerlos, bueno, es porque de pronto el docente pues hizo más. Había que hacer una validación a la hora de leer la cantidad de horas de investigación de que no fueran menores que 8. Entonces ahí habría que hacer un condicional. Entonces, para que por favor complementen el ejercicio. Bueno, entonces vamos a probarlo aquí. Bueno, entonces nuestra prueba, digamos entonces en este caso aquí que vale 10, de apellido Lazo, de nombre Luis, profesión ingeniero de sistemas, pongámosle así. Horas de investigación que esta persona hizo, digámosle pues que hizo 10, hizo 2 más. Y en este caso entonces salió la información ahora sí. Número, identificación, apellido, nombre, profesión, horas de investigación y me salió el salario a pagar. Me salió en formato de numeración científica. Más adelante les explico en próximos videos cómo entonces poder formatear este valor, bien, utilizando pues la clase Iomani
también de C++, para que nos salga pues ya el valor como es. Bueno, listo. Esta es entonces nuestra prueba de tiempo completo. Vamos a hacer una prueba entonces también aquí mismo de docente hora cátedra. Declaramos un objeto, pongámosle aquí DH, docente, perdón, docente hora cátedra, y pongámosle DH. Y vamos a hacer lo mismo, entonces, con el objeto docente hora cátedra, puedo comenzar a leer. Bien, entonces vamos a leer nuestros métodos set, nun y de. ¿Sí que estamos llamando al mismo método? Sí, es que es el mismo método, pero lo estamos aplicando para un objeto diferente. Y seguimos de ahí en adelante. Entonces sería puros métodos set. Set número de identificación, set apellido, set nombre, set profesión, ¿okay? Set nivel de estudios, este es importante para poder calcular cuánto se le va a pagar al docente. Y finalmente entonces set número, set, ¿cómo le pusimos a ese método? Set horas trabajadas. Bien. ¿Qué nos falta por leer ahí? No, nomás. Profesión, horas y obviamente puedes calcular el salario. Set salario. Y hacemos la impresión. Bueno, yo voy a copiar este de aquí y le cambiamos entonces el objeto, obviamente. Cambiamos el objeto que estamos utilizando aquí, que sería entonces docente hora cátedra. Obtengamos una identificación, obtengamos su apellido, su nombre, su profesión. Bueno, aquí ya no es hora de investigación, ¿no? Aquí entonces, ¿qué iría? Vamos a adicionarle aquí el nivel de estudios. Ya entonces aquí sería obtener horas, pero trabajadas. Bien, entonces aquí sería docente, perdón, que no le he cambiado aquí el nombre, por eso no me salía. Ahora sí, horas, perdón. Obtener, docente hora cátedra, obtener, como le pusimos aquí, obtener nivel, obtener salario, obtener horas trabajadas. Obtener horas trabajadas. Y finalmente, obtener el salario normal. Bien, probemos entonces aquí. Le colocamos el mensajito antes, el mensajito antes para que nos quede pues ahí como separadito. ¿Listo? Entonces, esta es una prueba de nuestro docente hora cátedra. Bien, probemos. Errores, perfecto. Bueno, metamos un número de identificación acá, metamos entonces 10, cambiamos aquí, digamos entonces que este es Roa, Ana, profesión, digámosle que es administradora de empresas. Bien, bueno, se me fue pues ahí un carácter diferente. ¿Cuántas horas de investigación hizo aquí nuestra docente? Digámosle pues hizo 10, hizo pues 2 más adicionales. Bien, entonces tenemos aquí la información que nos estaba saliendo antes. Ahora vamos a hacer entonces nuestra prueba de docente hora cátedra. Bien, metamos entonces aquí código 20. Vamos entonces aquí a Lazo Luis, profesión. Este señor es ingeniero de sistemas. Por ejemplo, bueno, nos sale entonces nuestro menucito para escoger el nivel de estudios. Digamos que el docente pues aquí tiene su maestría, opción número 4. ¿Cuántas horas trabajó en el mes? Bueno, supongamos pues que es un curso de 4 horas por 4 semanas, entonces digamos que son 16 horas a el mes. Y entonces, ¿qué me dice en este caso? Bueno, sería información personal, bien, nivel de estudios, cantidad de horas trabajadas y me sale entonces el valor. Vamos entonces a hacer el cálculo por acá. Entonces,
docente hora cátedra, me dice entonces, bueno, nivel de maestría. Entonces sería, hagamos nuevamente el cálculo aquí para hacer el ejercicio. Entonces son 38.500, que es el valor de la hora base. Maestría le multiplica por el 80% o le suma por el 80% por 0.8. Entonces, señor, le hice el aumento 30.800 pesos adicionales, más lo que valdría pues el valor de la hora normal. Entonces, por una hora se le pagan 69.300 pesos, por ejemplo. Y trabajó 16 horas. Es decir, se está ganando entonces 1.108.800 pesos. Entonces, lo que nos está saliendo por acá, pues en formato de número pues científico. Bien. Ok, chicos, ese es entonces un ejemplo sencillo de la parte de herencia. En el próximo video vamos a ir aumentando más conceptos de la herencia. Hasta un próximo video, muchachos.